¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos nuevamente a un programa más de Paradigmas, como siempre, tocando temas que atañen al quehacer humano, al quehacer cotidiano, pero siempre desde una mirada alternativa, desde una posición diferente, desde una mirada que busca escarbar las cosas más allá de la superficie, investigar un poquito más, analizar un poco más lo que sucede con el arte, con la cultura, con la sociedad, con todo en general lo que compete al trabajo que hacemos y que se hacen día a día. El día de hoy vamos a conversar sobre libros y cultura con Giver García. Giver García es un bibliotecólogo egresado de la Universidad de San Marcos, de larga data, tiene mucha experiencia en el tema, tanto cultural, pero específicamente también a nivel de los libros, que es, digamos, su área profesional, su área de gestión decisiva, ¿no? Su área de desempeño y desarrollo y la carrera que ha elegido, que además es una carrera interesante, importante, y en muchos casos a veces no muy bien conocida. Él es bibliotecólogo, como repito, y estamos con él el día de hoy para hablar sobre este tema que nos convoca, que es libros y cultura. Giver, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido a Paradigmas. Buenos días, Einer. Bueno, sí, es una profesión interesante e importante, pero con poca incidencia, ¿no? Desde los gobiernos o desde las políticas públicas, pero creo que es también eh, importante, redundando el término, que se toque en los medios de comunicación, ¿no? La validez de tener bibliotecas, la importancia de tener libros tanto en bibliotecas, pero también en el hogar, en el trabajo o donde nosotros nos vamos desempeñando. Y bueno, estamos aquí justamente para conversar sobre este tema y otros temas. Agradezco la invitación, obviamente. Giver, vamos a empezar ya digamos, examinar un poquito la situación en el contexto peruano, en el contexto nacional respecto a los libros en general. Se dice que, bueno, algunas personas dicen que el libro está por desaparecer, va a desaparecer, algunos agoreros de lo macabro dicen que esto va a ser así y que está siendo reemplazado por otras tecnologías, en fin. El libro es vigente actualmente, el libro está en un proceso de transformación, el libro está, digamos, reconceptualizándose. ¿Cómo es la situación del libro, de la vigencia del libro acá en el Perú, Giver? Bueno, empezando, es que el libro es uno de los mejores o más importantes inventos de la humanidad a través de todos los tiempos. Y como tal, ha servido justamente para transmitir a través de las épocas, a través del tiempo, los conocimientos, ¿no? Que la humanidad ha ido generando desde la creación justamente de la escritura. Entonces, los primeros libros han sido obviamente papiros, han sido también tablillas, ¿no? Cuneiformes y otras, hasta el descubrimiento del papel, en China, y de allí obviamente es llevado a Europa, y con Gutenberg se inauguró justamente ya oficialmente el libro como tal, como los conocemos hoy día, Con la imprenta, ¿no? con la imprenta. Entonces, y el libro, justamente desde la imprenta, ha servido también como una herramienta para transmitir información, conocimientos, ha sido una herramienta para que el hombre sea libre, ¿no? Creo que todos los grandes movimientos que han marcado etapas como sociedad, como ciencia, como tecnología, ha sido en base al libro. Claro. Entonces, recordemos que la Revolución Francesa, ¿no? Fue por Las enciclopedias, los enciclopedistas. exacto, Claro. que las enciclopedias fueron difundidas gracias justamente a la imprenta, y las ideas fueron transmitidas a Claro. través del libro, Y los ¿no? libros, ¿no? Entonces, a través de los libros. De todos los grandes pensadores de esa época, ¿no? Exacto, ¿no? Rousseau, Entonces, Montesquieu. exacto. Entonces, las transformaciones han sido en base al libro. Y el libro, hoy día, obviamente ya con las nuevas tecnologías de información, mucha gente piensa que el libro ya es una herramienta en desuso, pero en verdad no lo es. Porque el libro, si bien su primer soporte ha sido el papel, y anteriormente obviamente varios soportes, podemos decir el papiro y las tabletas cuneiformes, pero hoy día ya simplemente el libro como tal sigue existiendo y se va transformando el libro en papel a otro soporte que es el digital, ¿no?
Entonces, ya transformado el libro digital, también puede ser ya difundido virtualmente, Claro, a claro. través de bibliotecas virtuales, digitales, ¿no? Entonces, a través de bases de datos, etcétera. Entonces, ya hay una difusión a través de la Internet o a través de herramientas como computadoras u otros que las tecnologías actuales están promoviendo. Y actualmente la gente puede confundir, ¿no?, lo que es un libro y lo que son datos. Lo que pasa es que cuando tú entras a Internet, a Google, y buscas, por ejemplo, ¿no?, la revolución de Atusparia, entonces puedes encontrar un párrafo o ciertos datos, ¿no?, en una página web, pero también puedes encontrar artículos extraídos de revista o libros enteros sobre este tema. Entonces, lo que encontramos inicialmente puede ser algunos datos que alguien ha podido extraer y poder A través del buscador, ¿no? hacer a través del buscador, pero eso exactamente no es Claro, no es claro, un libro. claro, no es un libro, pues. Pero podemos decir un artículo de revista o un libro como tal, que es para estos fines es lo mismo. Entonces, que existe y obviamente eso lo puedes leer en tu pantalla o lo puedes también imprimir, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma herramienta, Claro, claro. ¿no? Un Un documento texto con escrito. principio y fin en el cual puedes informarte, puedes leer y tener conocimiento sobre un tema. Claro, No claro, sé si, digamos, de todas maneras permanece el texto, permanece lo escrito exacto. y se cumple la función que finalmente es porque entiendo que el libro se lee, es Su conocimiento, pero función es además es reflexión. transmitir, sí, su función básica es transmitir información, conocimientos, y luego las funciones sucesivas son justamente que a través de la lectura y el conocimiento se pueda transformar también al que lo lee, al ser que lo lee, en un ser crítico y analítico, Claro, claro. que es el caso, ¿no?, la función máxima del libro y la lectura. Claro, porque es diferente, ¿no? Porque mucha gente que hablaba de la desaparición del libro hablaba en el sentido que podría ser reemplazado por el video, reemplazado por otras tecnologías, pero desde mi punto de vista, el video es, digamos, una información que por su naturaleza llega, es inmediata, tiene mucha fuerza como información, pero hace a la persona pasiva. La persona no reflexiona y no se detiene en un video para analizarlo, en un libro sí. Claro. En general, ahora en el siglo XXI ya tenemos muchos documentos por los cuales obtener conocimientos e información. Entonces, los videos son un tipo de documento que emplea lo visual y lo oral para narrar una historia, Ujú. ¿no? Lo mismo que los libros. Solo que ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, cuando tú ves o lees un video, ¿no?, estás escuchando, pero no hay un esfuerzo mental, cerebral, Claro. para poder tener actitudes de memoria o aptitudes de críticas, Claro. ¿no?, O o detenerte cuestionar. en ese Exacto, párrafo y decir esto no es así. exactamente. Ahí, ¿no? Claro. Porque ahí son digamos, dos instrumentos para obtener conocimientos, pero los dos no tienen el mismo efecto en las personas, en este caso, ¿no?, en los seres humanos. Ujú. Entonces, el libro de todas maneras va creando actitudes bajo una formación como un lector, digamos, permanente. En cualquier lectura, sea de un artículo de periódico, de revista o de un libro, va obteniendo dentro suyo esas aptitudes, ¿no? Vas leyendo o te vas emocionando más Claro. o vas obteniendo un tema crítico o puede ser unas sensaciones retrospectivas de felicidad, de alegría, tristeza, que también lo puedes tener al ver una película de cine. Pero digamos que no hay el libro esencialmente es mucho más fuerte, esas sensaciones, y de mucho más de volver a hacer una relectura Claro. y tener, como hemos dicho ya, muchas capacidades críticas y analíticas al tema. Y en eso creo, Giver, que también es importante el tema de la relectura y la interpretación personal, porque es posible que uno haga una interpretación personal de un libro, por ejemplo,
que en ese momento lo lee, a diferencia de la persona B o la persona C que leen el mismo libro y que pueden tener enfoques diferentes. Con un video no sucede lo mismo. Claro. Un video es tan inmediato y tan presente y tan dominante que no da pie a reinterpretaciones. Uno ve, escucha y siente lo que hay. Claro. En cambio, en el libro me parece que no, ¿no? Así es. Mira, solamente como un ejemplo podemos ver la película 100 años de soledad, ¿no? Entonces, si tú has leído el libro 100 años de soledad y has visto la película, hay una diferencia abismal. Porque tú vas página tras página cuando haces lectura del libro de García Márquez, entonces cada párrafo, cada palabra, cada oración es algo esencial que te va, alimentando el alma, que te va haciendo justamente viendo otras perspectivas de lo que es una mujer, el hombre, de lo que es una historia de ambos, ¿no? En cambio, cuando ves en el documental, el cine aparentemente que tiene más herramientas, como la visual, la auditiva, pero ya lo que quiere transmitir las sensaciones que el autor quiere transmitir ya no es el mismo. Es una cuestión plana, ¿no? Claro. Ya las sensaciones y la integridad de los personajes ya no es lo mismo. Claro, porque es una sola lectura, claro, ¿no? Claro. En cambio, en un libro suelen haber lecturas paralelas, lecturas en diferentes niveles, de acuerdo a tu capacidad, a tu contexto y todo lo demás. Palabras, ¿no? Las palabras que te llevan a lo mágico, no es lo mismo a una experiencia visual de esta misma obra, que no te transmite a lo mágico, simplemente es una historia, ¿no? Épica que transcurre, narrativo. Pero cuando tú lees, hay la magia de las palabras, la magia de la idea, la magia de las sensaciones, fluyen en tu interior mismo, ¿no? Entonces, eso es una cosa grandiosa que no se puede equiparar. Y que no se va a sustituir por nada, porque el libro va a seguir siendo vigente, y sigue siendo vigente para quienes amamos la lectura, tanto científica, académica, o además la lectura de literatura y otros, va a seguir siendo vigente. Giver, vamos a una pausa publicitaria, vamos a continuar hablando de este interesante tema, libros y culturas, el tema que nos convoca el día de hoy. Amigos, vamos a un breve intervalo comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigma, hablando sobre libros y cultura con Giver García. Él es bibliotecólogo, formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como le estamos hablando justamente del tema que nos convoca el día de hoy, ese tema tan importante, ese tema tan crucial para el desarrollo de las naciones, de la cultura, de la persona y en general de los seres humanos que quieren ser libres. Y justamente sobre eso vamos a centrarnos, si te parece, Giver, en este bloque. Los libros están en bibliotecas, digamos, la biblioteca es el lugar donde uno encuentra libros, y no solo libros. Yo recuerdo en la universidad en la que estudié, había pues también hemerotecas, donde habían revistas, había también microfilmes en esa época, y había toda una serie de espacios, digamos, que permitían la recepción o la gestión del conocimiento. ¿Cómo es el tema ahorita de la gestión de las bibliotecas acá en el país y en general las que tú conoces? Claro, cuando hablamos o mencionamos a las bibliotecas, lo relacionamos directamente con el libro. Bibliotecas igual a libros. Pero ya, ahora desde el siglo XX, el siglo XXI, ya no es así. Ahora la biblioteca es igual a información, ¿no? No a conocimientos, solamente biblioteca es igual a información. Porque la información está contenido en muchos documentos, muchos tipos de documentos y soportes de documentos. Decíamos hace un rato que los soportes básicamente son el soporte papel y el soporte digital hoy en día. Entonces tenemos libros, revistas en papel, pero también tenemos libros y revistas y periódicos en digital. Entonces ya no estamos hablando ya de un soporte. Por otro lado, las bibliotecas no son igual a libros, porque cuando hablamos de información estamos hablando de documentales, bases de datos, estamos hablando de revistas, videos, películas, ¿no? Cine, todo lo que sea información. Todo lo que contenga información está justamente debe de estar y están en las bibliotecas. O sea, y esta gestión forma parte entonces de la bibliotecología. Entonces, lo que hace la biblioteca es gestionar, ¿no? Es adquirir, organizar y difundir
toda la información que contenía en diversos soportes. Básicamente eso es lo que hace la biblioteca, ¿no? Entonces ya a estas alturas de la civilización humana, ya la biblioteca no trabaja con información, no necesariamente con libros. Claro. Los libros digamos, las colecciones más importantes, pero no es la única. Ahora, las bibliotecas ya, como difunden información, tienen que tener no solamente colecciones de revistas, hemerotecas, que contienen revistas y periódicos, también bibliotecas, sino también tienen que tener también videotecas, que contienen películas, ¿no?, en diversos formatos, CD-ROOMs u otros, en discos duros, sino también las bibliotecas tienen que hacer posible el acceso a la información, el acceso a través de centros de cómputo, ¿no?, con computadoras donde los ciudadanos, como pueden entrar a leer un libro, pueden entrar a una computadora a través de lo cual pueden acceder a bibliotecas virtuales, a hemerotecas virtuales o también información general que hay en la internet, en la red de redes. Entonces ya, pero todo ello obviamente requiere justamente, como les decía al inicio, un tema de organización, claro, gestión y difusión de la información. Claro. Entonces, toda esta información, en el caso, va a diferenciarse según la institución que lo cobija. Tenemos bibliotecas nacionales, bibliotecas especializadas, bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, ¿no? Entonces, cada una de estas, según el tipo de institución que lo soporta, que contiene, las bibliotecas, sus colecciones, su información, lo van direccionando a ello. Las bibliotecas universitarias obviamente van a estar orientadas a los planes curriculares y a la investigación. Las bibliotecas escolares, lo mismo para los planes de estudios y también a la lectura básica. Y las bibliotecas públicas, sus colecciones deben estar orientadas, ¿no?, al conocimiento histórico de su espacio geográfico. O sea, tienen que tener una colección, en el caso de Huaraz, como capital de la provincia y departamental, tiene que preservar el patrimonio bibliográfico de la región. Entonces, y eso también organizarlo y difundirlo. Entonces, allí estamos hablando de la función de una biblioteca pública, que tiene que ser básicamente la que preserve y difunda la producción intelectual de su zona. Pero estamos hablando ahí en todo caso un tema ya de promoción del conocimiento, promoción de la cultura, promoción de la creación. Todo lo que ha sido creado, producido, publicado en Ancash o sobre Ancash, debería estar en la biblioteca, por un lado. Las bibliotecas públicas, además de esa función, tienen que hacer valer el derecho de los ciudadanos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la cultura, ¿no?, el derecho a la educación. Entonces, a través de colecciones. Las bibliotecas públicas tienen que formar ciudadanos, ¿no? No solamente a través de libros, sino promoviendo conferencias, talleres, cursos de formación ciudadana. Giver, ¿no? Desde esta descripción que haces de las bibliotecas, ¿existen este tipo de bibliotecas en nuestra región? Tú me habías mencionado incluso, y me había preocupado mucho, que me mencionaste 2 bibliotecas públicas en todo el Callejón de Huaylas. Y pensando en números solamente, pero pensando en calidad, pensando cualitativamente, ¿existen este tipo de bibliotecas o qué falta entonces para que estas bibliotecas existan por acá? A ver, es un hecho triste, ¿no? En todo el Callejón de Huaylas, hoy día, en el mes de febrero, solamente están activas 2 bibliotecas públicas, la de Caraz y la de Huaraz. Ahora, en calidad, la de Huaraz al menos tiene una persona que ha sido capacitada, que es la señora Gloria Trejo, y que está a cargo de la biblioteca. Es técnica, ella no tiene un rango profesional, pero hace lo que, en todo caso, hasta donde ella puede, sus conocimientos técnicos pueden ayudar a organizar. Pero no tiene el apoyo ni presupuestal, ¿no? Y bueno, espero con esta nueva gestión pueda tener un apoyo más político y también administrativo para que puedan desarrollar mejor. Por ejemplo, toda biblioteca, básicamente para acceso a la información, tiene catálogos de autores, de temas y de títulos. Esos catálogos ahora son automatizados.
la biblioteca no cuenta. En toda la gestión de Cerrón se hizo la gestión para que pueda tener un catálogo automatizado de acceso a toda la población, para que la población sepa qué libros hay sobre ciudadanía, sobre educación, sobre tecnología, sobre cultura, cualquier tema que pueda haber en la biblioteca. Nadie sabe qué es lo que tiene. Entonces, el derecho, el acceso a la información se le está negando, Claro, porque, está porque no hay un catálogo. Claro, claro. El Acceso, ciudadano no va a ingresar a la biblioteca y buscar por sí mismo, el ¿no? acceso el derecho, ¿no?, de acceso a la cultura de los ciudadanos no es posible, porque simplemente no existe la herramienta que es el catálogo automatizado o una página web. Claro. Entonces, no solamente es tener estantes, mesas y paredes. Las bibliotecas necesitan otras herramientas en el siglo XXI. Claro. Entonces, en la gestión anterior, que para mí fue una gestión anticultura en el municipio, ahora el acceso a la sala de cómputo y al acceso a la red toda la información que hay a la red de redes ha sido restringido. Entonces, a la biblioteca ha pasado, creo que a ser administrado por la oficina de informática de la municipalidad, y no de la biblioteca, porque la biblioteca, justamente, su función es que los ciudadanos, capacitar a los ciudadanos para que puedan acceder libremente a la información y al conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que al menos en la biblioteca municipal aquí hay una infraestructura, pero falta un apoyo administrativo y político para que pueda mejorar y desarrollar. Y un tema crucial. La Biblioteca Municipal de Huaraz no tiene un presupuesto para adquirir libros, revistas, bases de datos, cualquier otro soporte. No tienen presupuestos. Entonces, nuestros lectores si quieren acceder, por ejemplo, a información actual sobre algún tema, no están accediendo a libros o documentos o revistas de hace 10 años, 20 años, 30 años atrás. Que usualmente son donados, ¿no? Digamos, generalmente por gente de buena fe que dona sus libros, y de eso se alimenta la biblioteca municipal, ¿no? Entonces, de allí tenemos que ver que instar, ¿no? Disculpa, la biblioteca de Caraz solamente cuenta con una persona que es un alcanzalibros y que no tiene la capacidad para organizar sus colecciones, para hacerlo accesible a la población. En general es digamos un local como un conserje de libros, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, como biblioteca como tal no funciona, pero al menos tiene un local. Bueno, si a eso se le puede llamar bibliotecas. Pero en todo el Callejón de Huayla solamente tenemos como bibliotecas públicas a 2 bibliotecas. Entonces, ahí estamos anémicos en bibliotecas, y los municipios y los alcaldes están negando lo que la ley les manda a ellos, ¿no? Crear y gestionar bibliotecas y hacer asegurar que sus ciudadanos puedan tener acceso a la información y acceso a la cultura y a la educación. Eso se da a través de las bibliotecas, básicamente. Entonces, claro, no están cumpliendo con la ley. Entonces, están negando a sus ciudadanos, como vuelvo a repetir, esos derechos. Y esa restricción de derechos, Giver, de alguna manera también pues ocasiona ciertas consecuencias, ¿no? Que estábamos justamente conversando, como no tener conocimiento, no tener una mayor perspectiva, no tener una mayor mirada de un ciudadano común, y de alguna manera ser una especie de analfabeto funcional, como se llama, ¿no? Es una persona que tiene sus capacidades limitadas hasta cierto punto y después no va más. Después no puede criticar, no puede cuestionar, no puede, reflexionar en profundidad, porque solamente está restringido en el conocimiento más cercano y más escaso que pueda lograr tener, ¿no? Claro. Creo que la educación formal lo que hace es, pone a un docente y un libro, y en base a una currícula desarrollan un tema. Pero la mayor parte de todo este sistema no profundiza en investigar esos temas. O sea, está haciendo ciudadanos básicamente que reciben ABC y ahí queda la educación, la transmisión de información, de conocimientos. No hace a ciudadanos críticos o analíticos. Entonces, y la función de las bibliotecas básicamente como tales es formar ciudadanos críticos, ¿no? y que puedan, ¿no? Ejercer sus derechos en todas las áreas de la vida pública.
Y entonces, y que puedan reclamarlos también, que ¿no? puedan Claro. reclamarlos, claro. Y allí entran otras funciones de la biblioteca, porque la biblioteca no solamente tenemos que cambiarnos las ideas, señores autoridades, ciudadanos. No solamente la biblioteca es ir y pedir un libro y que te den el libro, no. La biblioteca también sirve para asegurar que el ciudadano tenga habilidades y capacidades para acceder a la información y al conocimiento, por ejemplo, que a través de la alfabetización informacional. ¿Qué es esto? Creo que hasta ahora muy pocas personas han escuchado de lo que es la alfabetización informacional. Es la función que tienen que dar las bibliotecas y otras instituciones educativas es formar a ciudadanos que ya no están dentro del sistema, digamos, educativo formalmente, sino ya, por ejemplo, amas de casa, obreros, empleados, trabajadores, entonces, que sepan usar las nuevas tecnologías para que puedan acceder a la información. Desarrollo de competencias. Desarrollo de competencias. Por ejemplo, cuando estuve en la biblioteca municipal, hicimos 2 cursos de ofimática dirigidos a secretarias. Había secretarias que obviamente pasan los 40 años, entonces que manejaban como la computadora como una máquina de escribir, claro, ¿no? Porque eran sus competencias y sus habilidades para manejarlos, pero no sabían manejar el Excel o base de datos o a entrar a internet a buscar información, digamos, para que pueda mejorar su trabajo. Pero hicimos un curso de ofimática para todos ellos y muy bien, había 20, 30 secretarias o personal administrativo que venían y se capacitaban en ofimática. Y también hicimos otro curso orientados a personal general para que puedan enseñarles a hacer cómo utilizar mejor los recursos de Google u otros buscadores. Y es necesario. Claro. ¿No? Es importante, Giver, ahondar un poquito en ese tema también. Vamos a una pausa publicitaria primero, pero vamos a ahondar un poquito en el siguiente bloque, en esto que debe hacerse, en estas cosas que deberían implementarse justamente para combatir o para revertir este analfabetismo funcional y ver cómo, de qué manera las bibliotecas, la cultura y los libros pueden hacer mejores ciudadanos, gente más democrática, gente más pacífica y en general gente más constructiva y más, no sé, con mucha más proyección para el país. Amigos, estamos en Paradigmas, conversando con Giver García. Libros y cultura es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Giver García sobre el tema de libros y cultura, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Bien, Giver, estábamos viendo, lo dejamos un poquito inacabado todavía el tema de la alfabetización informacional y la lucha contra el analfabetismo más bien funcional. Y me explicabas un poquito en el interín de cómo, y también lo explicaste en el programa, un poquito antes de irnos a la pausa, cómo hacer que estas otras personas que requieren de estas competencias y que tienen que fortalecer competencias, por ejemplo, ante las nuevas tecnologías, cómo deberían ser apoyadas o ayudadas por las bibliotecas o por estos gestores de información que están en las bibliotecas, ¿no? Bueno, como decía, una de las funciones de la biblioteca es dar el acceso a la información. Entonces, ahora hay herramientas para poder acceder a la información, sobre todo con las nuevas tecnologías, hablando de lo que es la red de redes, Internet. Entonces, ¿cómo utilizar adecuadamente los recursos que existen en Internet, ¿no? Entonces, Internet es un océano de datos, de información y conocimientos. Entonces, ¿cómo encontrar lo que tú necesitas? Entonces, para eso, justamente las bibliotecas públicas, su función es formar ciudadanos para que manejen correctamente o adecuadamente estas herramientas de las nuevas tecnologías de información para acceder a la información. Y eso es justamente la función de la biblioteca, de democratizar la información, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Entonces, en la alfabetización informacional, la idea es, como decía un momento, formar a ciudadanos que por edad o otras circunstancias no sepan usar las nuevas tecnologías, una computadora, internet, buscadores, herramientas de buscadores, ¿no? Por ejemplo, los docentes que están en zonas rurales a veces quizás no tienen la capacitación necesaria, pero se les puede capacitar para ellos
cada enero, febrero o durante el año tienen capacitaciones pedagógicas desde el Ministerio de Educación. Tienen bibliotecas digitales, bibliotecas digitales. Tienen también bases de datos de videos que les ayuden a mejorar sus herramientas pedagógicas. Pero si no manejan adecuadamente las computadoras, los buscadores y todas esas herramientas no lo van a poder hacer adecuadamente. Entonces eso va a que no van a poder utilizar adecuadamente todos estos recursos y al final redunda en una quizás mediocre o mala transmisión pedagógica, ¿no? O formación o actualización de parte de ellos. Entonces las bibliotecas públicas tienen que tener esas herramientas, también esos servicios y personal que les ayude a trabajar eso. Y ahí estamos hablando básicamente no solamente del Google, no solamente los buscadores, sino además hay nuevas aplicaciones, nuevos software, nuevos espacios, nuevas plataformas, por ejemplo, educativas, donde hay aulas virtuales, Edmodo, etcétera. Yo alguna vez lo usaba en la universidad y hay mucho, en la universidad te comento, cuando estaba enseñando la UNASAM, éramos solamente 2 docentes de toda la UNASAM que utilizábamos un aula virtual como Edmodo. Dos de los casi 400 o más docentes que en todo caso pues tienen que conocer y tienen que saberlo, ¿no? Claro. Entonces, no solamente las bibliotecas públicas tienen que trabajar en el tema de alfabetización informacional, sino también las universitarias. Porque no todos los docentes, o sea, han crecido o han sido formados en el manejo de las herramientas computacionales e informáticas, pero hay que formarlos. Si solamente hay 2, estoy seguro que el 50% hoy día sí lo puede hacer, pero otro 50% todavía tiene deficiencias en el uso. Y ahora las nuevas tecnologías es que en los colegios también están utilizando pizarras inteligentes, por ejemplo, que tienen que ver con el manejo de computadoras y tablets y otros, y a los cuales a los alumnos se les está formando. Al menos tengo entendido que en el Sagrado Corazón ya hay aulas inteligentes con las cuales, y también en las universidades están empezando a implementarse. Pero ¿quién les va a formar esto? Tienen que ser las bibliotecas, porque las bibliotecas, como he dicho, se tiende también he conversado con algunos rectores o docentes en las universidades, que también he trabajado allí, entonces que siguen pensando que la biblioteca es igual al libro. ¿No? Entonces no conocen todas las potencialidades o los otros servicios formativos de la biblioteca, entre los cuales obviamente está la alfabetización informacional. Entonces básicamente es de que, o sea, es ver que en todas las instancias del actuar humano, donde las bibliotecas tienen que participar, tiene que haber servicios como orientados a la alfabetización informacional. Entonces, yo creo que eso ahora es un servicio básico para garantizar el acceso democrático a la información, a la cultura y a la educación. Y digamos, Giver, eso nos conlleva a reflexionar y a pensar en el por qué no existen en todo caso estas perspectivas o estas opciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un desinterés político? ¿Hay una ignorancia política? ¿Una ignorancia de los políticos? ¿O es más bien intencional? Porque recuerda, Giver, y esto es algo que quienes de alguna manera conocemos un poco de política sabemos, mientras más ignorante un pueblo, más manejable es, ¿no? No habrá una intención más bien de tener gente que no piense, que no reflexione, que no exija sus derechos, que no sepa, para tener gente que es mucho más manejable y un gobierno de cualquier tipo que tenga tintes autoritarios pueda más bien digamos implantarse y hacer lo que quiere. Claro. Entonces aquí hay un tema básicamente hay desconocimiento, y al haber desconocimiento de lo que puede aportar una biblioteca, también hay un desinterés para apoyar a las bibliotecas desde las autoridades. Entonces, ese es un tema recurrente en las universidades, en los colegios y en las municipalidades, ¿no? Entonces, se conjugan esos 2 puntos que has mencionado, ¿no? Desinterés y ignorancia. Primero la ignorancia y después el desinterés, porque si ignoras algo no puedes apoyar lo que ignoras. No sabes las potencialidades. Exacto. Claro. Entonces, eso es lo que ocurre, por eso es justamente que en todo el Callejón de Guaylas solamente hay 2 bibliotecas en todo el Callejón de Guaylas.
porque justamente toda la mayoría de las autoridades con las cuales he conversado, al menos en las gestiones en los 4 años anteriores, es que simplemente ignoraban de lo que puede hacer una biblioteca o de lo que es una biblioteca. Y obviamente si ignoraban, nunca iban a apoyar la creación de una biblioteca que, como digo, está en la ley y que incumple la ley. Y mucha gente, Giver, no conoce o no sabe justamente la dimensión o lo especial en que puede constituirse una biblioteca. Yo te cuento nuevamente mi experiencia de estudiante. Yo me iba a la biblioteca de mi universidad y me metía ahí, pues yo soy comunicador, tú sabes, comunicador de carrera, y me metía a ver libros de fotografía, pero fotos enormes, lindas, hermosas, en papel cuché, que hacían que mi propia sensibilidad visual se eduque con solo ver las fotografías. Y salía maravillado, salía con otra sensación de haber estado. Me metía 1 o 2 horas a la hemeroteca y estaba solo viendo fotos, nada más que fotos. Y salía de ahí, cambiaba el escenario completamente para mí. Claro. Hay otro tema que mencionabas, que era el tema de no solamente el desinterés, la ignorancia, sino también que el sistema, pues, esto de la ausencia de bibliotecas, es la ausencia de lectura, ausencia de capacidad crítica y ausencia de capacidad analítica de los educandos y de la población en general. Eso, ¿quién lo promueve? ¿A quién le interesa? O a quién le beneficia, ¿no? ¿A quién le beneficia que nuestra gran población, ¿no?, sea inculta, que no sea crítica, que sea analfabeto funcional? Y eso y esa población, y digamos ese perfil de población explica la tremenda demanda o la tremenda vigencia de programas como Combate o estos guerras o esos programas de la televisión basura. Y por eso también podemos ver de que votan por autoridades que han sido demostrados que han sido básicamente corruptas o ineficientes. Entonces, ¿por qué votar otra vez por aquellas personas que básicamente hasta han sido condenados y han estado en toda una gestión de corrupción e ineficiencia, de los cuales, por ejemplo, el señor Álvarez u otros, Waldo Ríos, qué sé yo, ¿no? Entonces, vuelven otra vez a la palestra y a estar vigentes políticamente. Entonces, eso es justamente por una desmemoria, porque, como decía, las bibliotecas tienen que ser la memoria de los ciudadanos, las bibliotecas tienen que dar capacidad a través de la lectura, capacidad crítica, ¿no? Y también, ¿no?, una capacidad analítica para poder saber en qué momento estamos y en qué podemos mejorar como sociedad. Entonces, es ahí eso, ¿no? De que a quién le interesa, lo que decimos, que tener una población de analfabetos funcionales. Claro. Porque la educación, desde Velasco, antes por allí, ya la educación se ha masificado. Bueno, lo bueno o malo de la masificación es otro tema, pero la educación se ha masificado y ya tenemos una población que accede a la educación básica regular. Pero después de la educación básica regular, salen de quinto año de secundaria mucha población, un buen porcentaje de la población que ya no hace estudios superiores, sino ya hace una labor ya económica de otro tipo. Toda esa población, ya amas de casa, obreros, qué sé yo, campesinos, ya no vuelven a la lectura. Claro. ¿No? Si bien en la educación básica regular mucha de la lectura es obligada, pero y más todavía al ser obligada, y cuando ya salen de educación básica regular, ya pierden el desinterés, o no hay quien les crea el interés de acceder a la lectura. Entonces ya no vuelven a leer, salvo los titulares de los periódicos en las avenidas o en los kioscos, en la plaza de armas. Ya no hay ese interés o capacidad de lectura de la población. Y vamos justamente a conversar sobre eso, Giver, si te parece, en nuestro último bloque, digamos, esta realidad que es el país en términos de lectura, en términos que al final la lectura también conduce a la libertad, a la crítica, a la reflexión, y también qué hacer, ¿te parece? Claro. Proponer, ver qué podemos hacer en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, para mejorar ese estado de cosas. Amigos, estamos conversando con Giver García, bibliotecólogo de la Universidad de San Marcos.
Libros y cultura es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Giver García, bibliotecólogo egresado de la Universidad de San Marcos. Libros y cultura es el tema que nos convoca el día de hoy. Giver, ¿qué hacer? Estamos ante un panorama realmente triste porque no solamente, o sea, y eso es conocido, los índices de lectura a nivel internacional que tenemos, de comprensión lectora. Es más, en algún momento salió un índice de los países, entre comillas, más ignorantes del mundo. Nuestro país estaba entre uno de esos. Dios mío, es terrible, es triste, si no lo vemos de manera constructiva y positiva como de aquí, ¿qué hacer? Nos quedaríamos en el llanto. Claro. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es un buen punto. Bueno, como bibliotecólogo, ¿qué hacemos? Hay soluciones, obviamente. El tema es de que tiene que haber voluntad política. Te cuento, la Biblioteca Nacional tiene al Sistema Nacional de Bibliotecas, que básicamente son los entes rectores para que las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, especializadas y escolares funcionen correctamente. Pero este sistema de bibliotecas no tiene un presupuesto. Entonces, al no tener presupuesto, no hay incidencia en las provincias, ¿no? Entonces, en el Perú en general. Entonces, si no al tener presupuesto, solamente lo que hacen los de la Biblioteca Nacional, si alguien se lo pide, envían a alguien para que capacite 1 o 2 días sobre lo que es una biblioteca. La profesión de bibliotecología es 5 años, entonces en 2 días no se puede ver. Que además, Giver, digamos, pocas universidades lo tienen, ¿no? La Católica, la Católica y San Marcos, nadie más. De las no sé cuántas universidades licenciadas, en este momento solamente estas 2 tienen bibliotecología. Entonces, en el tema, en el punto de qué hacer. Entonces, el Sistema Nacional de Bibliotecas, ya hablando por ejemplo del tema de bibliotecas públicas, tiene el subsistema de bibliotecas públicas, los cuales ordenan que en cada departamento exista un centro coordinador de bibliotecas públicas. Ahora, ese centro coordinador de bibliotecas públicas tiene que ir capacitando, ir en conversaciones, en gestiones con los alcaldes de provincias, de distritos, ir generando el cumplimiento de la ley que obliga a los municipios a tener sus bibliotecas públicas en las provincias y en los distritos. Entonces, esa es la labor del Sistema Nacional de Bibliotecas y del Centro Coordinador Regional de Bibliotecas. Pero eso no existe, porque al no existir un presupuesto para que puedan pagar a un bibliotecólogo en una región, un departamento, entonces simplemente no hay quien lo desarrolle. Ahora, justamente en el qué hacer, ahora ha surgido una oportunidad acá en Ancash, que se ha formado una comisión bicentenario, el bicentenario de la independencia. Entonces allí hay toda una propuesta desde el Ministerio de Cultura y de los demás ministerios para desarrollar acciones que ayuden a la mejora, al desarrollo de una población. Entonces estoy incluido en esta comisión y entonces la propuesta mía es que junto con el gobierno regional se pueda implementar el Centro Coordinador Regional con un bibliotecólogo. Este bibliotecólogo con un presupuesto del gobierno regional se puede implementar las bibliotecas que, digamos, como el de Caraz o como el de Carhuaz, que existen como infraestructura y colecciones, ya les pueda dotar de personal, se les pueda capacitar a ese personal y se les pueda dar un presupuesto para generar sus centros de cómputo y que puedan funcionar como bibliotecas, como lo hemos estado explicando en el programa. Estamos hablando de la nueva gestión, de esta nueva gestión que empezaba ahora en enero. Exacto. Entonces, hace una semana hemos tenido esta reunión del Comité de Bicentenario. Entonces, ahí está el consejero Sugner, después está la señorita de Turismo, que es la señorita Fátima. Entonces, con ellas hemos estado conversando y les voy a presentar el proyecto que
junto con la ley del Centro Coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas, podamos implementar eso en Ancash. De tal manera de que desde el gobierno regional y los gobiernos locales podamos generar bibliotecas e implementar bibliotecas que puedan realmente desarrollar ciudadanos, ¿no? Como lo hemos estado conversando. Entonces yo creo que eso puede ser, digamos, una inflexión, ¿no? Para este bicentenario de todo lo que es políticas culturales y políticas bibliotecarias, políticas de lectura, políticas de formación de ciudadanos. Entonces, ojalá que el actual gobierno regional, con esta propuesta que está saliendo del bicentenario con el señor Sumner y con la señora Fátima, pues se pueda implementar. Y además, ¿no? Otro tema que hacer es que tanto el gobierno regional como los gobiernos provinciales tienen que tener dentro de su estructura orgánica, de manera institucional, ¿ya? Áreas que trabajan el tema cultural, un área de cultura, una gerencia de cultura, una subgerencia de cultura, hasta un departamento de cultura, oficina de cultura, pero tienen que tenerlo. ¿Qué pasa con la municipalidad hoy día? Dentro de su estructura orgánica no hay un área que se encargue de hacer cultura. Se esperaba eso con el Centro Cultural. El Centro Cultural no es un área orgánica. Claro, claro. ¿No? Entonces, en la municipalidad debería haber una subgerencia de cultura donde que trabaje la política cultural, las estrategias culturales y la acción cultural. El medio de desarrollar las acciones culturales es el Centro Cultural. Claro. La señorita, me parece, la presidenta del Comité de Regidores de Cultura de la provincia de Huaraz, hace unos días decía de que van a instituir, conformar casas de cultura en las 11 distritos. Escuché esa noticia. Pero, ¿a través de qué área de la municipalidad? Si no existe un área de cultura, una subgerencia de cultura, si no existe orgánicamente, institucionalmente, un área que desarrolle eso. ¿Quién va a gestar, digamos, esos espacios, ¿no? ¿Quién va a delinear las políticas? Políticas, acciones, programas culturales. Claro. Entonces tiene que haber un funcionario especializado que desarrolle eso. Porque el rol de los regidores es fiscalizar o promover, pero quien desarrolla eso básicamente es un área de la estructura. Lo mismo que en el gobierno regional. Que tendrían que tener de alguna manera gestores, ¿no? Claro, gestores culturales. Claro, Fátima, que está a cargo de la gerencia o sugerencia de turismo, ya va a desarrollar este tema de la propuesta del sistema de bibliotecas. Pero no es espacio. Pero no es el espacio. Tendría que tener, o aumentar sus funciones o crear otra área en cultura desde el gobierno regional que trabaje. Claro. Solamente las políticas culturales, políticas culturales, políticas bibliotecarias y otras que tiene que trabajar por ley también el gobierno regional y el gobierno provincial. Entonces, a nivel local, es que se tiene que conformar, hablando del qué hacer, el gobierno local, el municipio de Huaraz, lo que tiene que hacer es primero implementar una subgerencia de cultura, ¿no? que trabaje, ¿no? La política cultural, estrategias culturales y acciones culturales. Claro, claro. Eso no lo puede hacer el Centro Cultural, porque solamente el Centro Cultural trabaja la acción cultural. Claro, la manifestación, las manifestaciones culturales. Claro. Entonces, que no es lo mismo que hacer estrategias y políticas culturales. Claro, claro. Entonces, pero inicialmente Gibre se esperaba el Centro Cultural un tema de gestión cultural también. Solamente que nunca ha podido independizarse, siempre ha estado como un brazo de caja chica en algunos casos de los gobiernos. Bueno, no se puede hacer nada con el Centro Cultural. Exacto. Al final. Entonces, ahí tiene que, cuando ya exista una política y estrategias culturales, estoy seguro que el Centro Cultural va a dejar de ser una caja chica del alcalde del momento. Claro, lo has dicho mucho más directamente y más claramente. Siempre va a ser una caja chica del alcalde. Entonces, va a dejar de serlo cuando exista una estructura institucionalizada. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Gibre, estamos ya en los últimos minutos de este programa, nos queda escasamente un minuto para concluir. El tema del día de hoy ha estado estupendo, excelente. Quisiera tus últimas reflexiones respecto a los libros de la cultura antes de cerrar el programa el día de hoy. Claro. Bueno, entendamos que el libro, como decía al inicio, es uno de los mejores inventos del ser humano.
Y el libro, ya en el siglo XXI, transformados ya como información y conocimiento, tiene que estar presente en la vida cotidiana de todo ciudadano, para que, porque esta herramienta les va a dar capacidades no solamente críticas y analíticas, sino también de una amplitud de conocimientos y de satisfacciones de vida. Va a ayudar a mejorar tus capacidades profesionales, emocionales y muchas otras. La lectura es esencial para el desarrollo de un ser humano y ciudadano como debe de ser. Y bueno, y como finalmente una recomendación, como también en el tema cultural, es de que en el tema de qué hacer, es de que tenemos que institucionalizar en los gobiernos regionales y locales el tema cultural, o sea, abrir áreas, oficinas, gerencias, sugerencias, direcciones, qué sé yo, que trabajen la cultura en nuestro medio. Giver, quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy con nosotros hablando de libros y cultura. Hemos estado con Giver García, bibliotecólogo. A mí solamente me queda decir algunas reflexiones finales antes de concluir este programa. A mí me encanta la lectura, ahora la leo un poco menos, o leo un poco menos por el tema profesional o por el tema, digamos, de a veces la ocupación del día a día. No leo como leía en mi adolescencia y mi juventud. Y cuando uno es estudiante, uno tiene una posibilidad en tiempo de leer. Y la literatura, por ejemplo, es maravillosa porque la literatura hace que uno sensibilice el alma, que se haga más especial la percepción de la realidad y la percepción de todo. El libro es una maravilla, el libro es un compañero maravilloso, un compañero fabuloso, y leer pues es una bendición realmente para quienes pueden leer, y por eso es tan importante, y tenemos que buscar democratizar la cultura, democratizar la información y democratizar el acceso a los libros y a las bibliotecas. Amigos, con esta reflexión cierro el programa del día de hoy, agradeciendo por supuesto, como siempre, a todos quienes cooperan y colaboran con este programa. Gracias a ustedes por su sintonía y nos estamos viendo y escuchando nuevamente muy pronto. Gracias y hasta pronto.